Buenas noches. Analizar cada semana aquí la actualidad gracias a la participación de invitados que ofrecen opiniones acreditadas, arropado por los compañeros de Popular Televisión y sabiendo que ustedes están ahí escuchando, es un lujo. Y así cumplimos hoy 300 programas, 300 jueves y algún domingo electoral en los que hemos desgranado muchas cosas que han pasado. Hemos tenido 4 presidentes autonómicos. Adif buscaba cómo llevar el tren soterrado a El Carmen. AENA planificaba cómo gestionar el aeropuerto de Corbera. Pero otras cosas parecen ancladas en el tiempo. Estaban abiertos los debates, las negociaciones y la falta de consenso sobre las pensiones, la educación, igual que ahora. Y en los últimos de estos primeros 300 programas nos sobrevino una pandemia mundial que nos marcará para siempre. Gracias por confiar en nosotros, en nuestro trabajo, y les invitamos a que continúen siguiendo con interés las opiniones de nuestros invitados, que ojalá les sirvan para descifrar mejor la actualidad, contribuyendo a que ustedes elaboren mejor su propio criterio. Bienvenidos al debate en esta jornada en la que vamos a analizar esa actualidad de nuestra región y de nuestro país también. Y lo vamos a hacer con Pepe Rocamora. Pepe, un placer contar contigo. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. También Víctor Meseguer, gracias. Ahora tocaría cantar eso de Happy Birthday to you. No sé. Feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. Eso es. Y que nosotros lo veamos. Eso es, y que sigues colaborando, Pepe. Claro, sí. Con esta casa y contando Los con próximos 50 años a vuestra disposición. Encantado. Y Ramón Madrid, el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Ramón, un placer contar contigo. Buenas noches y un placer que me tuviste en el primer programa y en el programa número 300, ¿no? Bueno, pues una pequeña sorpresa. Vamos a ver esto. Y nos acompaña también Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Ramón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Buenas noches de nuevo. Igualmente de que estés. Muchas felicidades por el programa. Gracias. Y también, lógicamente, comparto con mis compañeros el deseo de que dure muchísimo tiempo. Y el deseo también de que estos presupuestos nos ayuden a salir de la situación en la que nos encontramos a bote pronto. ¿Puede ser que nos ayuden a salir de aquí o no es el momento de plantearnos todavía eso? Yo creo que son un primer paso, en mi opinión, para salir de la crisis, pero no porque vayan a generar por sí solos crecimiento. Hay cosas que parecen ancladas en el tiempo, Ramón. Yo podría hacer una lista casi interminable, ¿no? Como decíamos muchas veces, os acordaréis todos, yo decía, no sé si fue cuando hice la primera comunión o no, pero empezábamos a hablar de la variante de Camarillas por aquella época. Hoy la variante de Camarillas sigue sin estar abierta. Empezábamos a hablar de la ampliación de la dársena de Escombrera, llámese Gorguel, no Gorguel, pero la ampliación de la dársena. Seguimos sin la ampliación de la dársena, el soterramiento que ya parece que lleva, bueno, parece ya que va por una zona, por Man ya el viejo olvidado. Yo, vamos, por Man le tengo un cariño muy especial porque mi familia vienen de la Unión y entonces conocía aquello bastante bien, pero nos podemos ver y de luego hay tantísimas cosas que no ha pasado el tiempo, los problemas de la educación, aquello que hablamos siempre que la educación tiene que tener una ley consensuada, ¿no? Tiene que estar, sigue sin estar, bueno. Podemos hacer un repaso general y la verdad es que hay más cosas sin solucionar que cosas solucionadas, ¿no? O en vías de solución, algunas están en vías de solución, es cierto. Tampoco ha pasado mucho tiempo, 300 programas, o es que somos poco reivindicativos, o es que falta liderazgo, Pepe, o todo un poco. Yo creo, no, pero es que los problemas no son solamente nuestros, quiero decir que a toda esta lista, quiero decir, el problema de la educación es un problema nacional, la cuestión del consenso. Sí. No podemos estar con leyes, digamos, de parte, teóricamente, pero seguimos estando con leyes de parte. Y no hablemos de la sostenibilidad de las pensiones. Claro, eso es lo último. Otra cosa que parece que no cuenta, pero que a la hora de la verdad, en el día a día de la España de las autonomías, es la financiación autonómica. Eso es terriblemente complicado y no hay forma de ponerse de acuerdo. Y además, como utilizamos tanto las cuestiones estadísticas y decimos, no, es que somos los últimos, somos los penúltimos y no sé qué, fulanito de tal está, no sé qué y tal. El caso es que no nos ponemos de acuerdo. Y ya lo de las pensiones, eso es un problema. Yo el otro día estaba viendo los datos de que actualmente tenemos 44 pensionistas por cada 100 trabajadores. No sé si en el número de trabajadores es antes de los ERTE y todo esto, ¿no? Entonces, para el año 50 seremos 80 y tantos pensionistas
por cada 100 trabajadores. Eso hace falta tener una espalda muy sólida, tener una productividad muy alta para poder mantener esa situación, porque la esperanza de vida va a más, las pensiones en España es probablemente el país que tiene la tasa de pensiones más alta de todos, porque la diferencia entre el sueldo cotidiano y lo que se cobra como pensión aquí es donde menos diferencias hay. Y mantener esto, y claro, todos sabemos que no va a haber ningún partido que se atreva a decir, oiga, es que esto no podemos hacerlo así. Bueno, ahora parece que lo último que ha dicho el ministro competente del tema es que la cuestión más espinosa se aplaza hasta el 27, que será cuando llegue, digamos, el baby boom, ya el punto álgido de la pirámide de población que llegará a ese momento de las jubilaciones. Bueno, pues habrá que verlo. Víctor. No, fíjate, yo nada que añadir a lo que ha dicho Ramón, a lo que ha dicho Pepe. Es decir, yo viví toda esa época, yo me acuerdo hasta incluso de la Cámara de Comercio, Ángel Martínez, de los sindicatos, la patronal, reuniones con Bono, el ferrocarril, la variante de Camarilla. Es verdad, es una agenda que desde los años 90, que es cuando yo me incorporé a la vida pública de la región, no ha cambiado. Tengo la duda, lo planteo como duda, de que eso, una de las posibilidades que sea así, porque nuestra clase política y los poderes fácticos de esta región, que tienen nombre y apellido, quieran que la región sea así porque les gusta o porque son incapaces de hacer otra cosa distinta a la que han hecho para traernos hasta aquí. Yo creo que esta región ha tenido escasa capacidad de influencia en el gobierno central. Nuestra clase política sufre de amnesia cuando cruza Albacete, salen muy reivindicativos, además somos expertos en echarle de todo la culpa a los demás, y cuando hablo de clase política hablo de todos los partidos que han gobernado esta región y de los que no han gobernado también. Que han sido dos. Sí, y de los que no han gobernado también. Dos y medio. Pero yo creo que el PSOE no tuvo una capacidad de influencia en el gobierno central, y para muestra mirar la composición de los gobiernos del Partido Socialista, los murcianos brillaban por su casi ausencia, y el Partido Popular tampoco la ha tenido en la etapa de gobierno, es decir, y además no hemos tenido capacidad real de influencia. Por ejemplo, en eso Valencia lo ha hecho mejor. Oye, parte de culpa, pues tendremos la sociedad civil organizada, es decir, pues las cámaras de comercio, los sindicatos, la patronal, los colegios, pero lo que sí es verdad es que nuestra agenda sigue como estaba hace 30 años. Eso sí que es verdad. Es decir, de todo lo que ha dicho Ramón, creo, si no me equivoco, y lo ha dicho él, que lo único que ha cambiado es lo del soterramiento, y eso ha sido además producto de un movimiento vecinal complicado. De las pensiones, que hablaremos largo y tendido, supongo, durante el programa, pero claro, lo que dice Pepe, por cierto, hay provincias de la vieja Castilla, de Castilla y León, donde los pensionistas ya son más que los activos. Pero yo se lo digo a mis alumnos. Yo a mis alumnos lo que les explico es, en España tenemos un sistema de reparto. Yo he pagado la pensión de tu abuelo y sí o sí tú vas a pagar la mía. El problema... Esperemos. El problema, no, pero es que no, si la amenaza va más allá. Mi problema es que le digo a los críos, mirad, os pongáis como pongáis, a mí me tocan 2.700, es lo que me toca. Yo he cotizado, porque esto es un sistema de cotización, de contribución, a mí me tocan 2.700. Según la cifra de crecimiento vegetativo, me la tenéis que pagar 1,3 de vosotros. Que es lo que hay, 1,3 de vosotros tiene que cotizar a la Seguridad Social para pagar mis 2.700 porque la caja de la Seguridad Social no anda bien. Claro, se asusta, dice, ¿cuánto tenéis que ganar? Bueno, ese es el debate que tenemos en este país, es decir, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y sobre todo si esas personas están ganando 1.200 euros. Pues sí, por eso digo, ¿cuánto tenéis que ganar? Porque al final, fíjate, no solamente depende... Te doy un dato, lo que acabas de decir, Pepe, porque yo, por suerte o por desgracia, doy la asignatura Derecho de la Seguridad Social. Es la única asignatura que doy en Derecho. Y todos los años me toca actualizarme. Hay años recientes que, siendo mayor el número de afiliados a la Seguridad Social, los ingresos son menos. Porque como ahí contamos, los salarios eventuales, los salarios a tiempo parcial, los salarios que no son salarios, que habría que llamarle de otra forma, los salarios de fin de semana, contamos los que están haciendo un cursito de formación, que eso también los contamos, los que están de alta porque contamos muchas cosas. Y ha habido los últimos años, me refiero, datos objetivos del INS, que tenemos más afiliados y menos ingresos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un mercado laboral complicado. Y no hemos tocado una cosa, Ramón, hemos hablado de cuestiones estructurales, debates abiertos, sin mencionar el trasvase.
que otra vez sigue el debate abierto, falta de consenso, la solidaridad, no tiene que ver con los partidos, tiene que ver con los debates territoriales, ¿no? Los de aquí y los de allí, y sigue la amenaza ahí pendiente. Yo creo, y voy a retomar el tema del trasvase, por supuesto, pero le voy a contradecir un poquito a Víctor. Yo creo que no es problema de nuestros políticos, es problema del peso específico. Nos hemos dado un estado de la autonomía que son tan dispares con los pesos específicos del PIB de cada una, del número de diputados, del número de senadores, y tal, que luego al final estamos en una democracia partidista totalmente, donde los partidos tienen disciplina de voto, donde hay listas cerradas, donde es difícil, ¿no?, el conjugar todo eso. Y lógicamente Murcia puede representar en algunos casos el 3% del PIB de toda España, en algunos casos, en otros será el 2,50, 2,70, dependiendo de sectores, y eso no tiene peso específico. Yo creo que no tiene peso específico, es decir, que puede haber político que reivindique todo lo que quiera, pero al final tiene una disciplina, por un lado, la disciplina de partido, que no nos beneficia cuando tenemos un PIB muy pequeñito, porque tenemos algún caso, ¿no?, de algún político que discrepó de su disciplina de partido y le fue como le fue. No solamente le fue como quiero le fue. decir, Valencia, por ejemplo, son 3 provincias. 3 provincias son un montón de senadores más, por ejemplo, que Murcia. Y eso es un poder político que a los partidos en Madrid les afecta. Y es verdad que hay algunas autonomías como Cantabria que tienen, bueno, teóricamente es la que tienen, digamos, mejor financiación per cápita de toda España. Pero eso es una carambola de una comunidad uniprovincial. Lo suyo está en que comunidades con mucho poder político, o sea, muchas provincias, pues tienen más peso. Pensar País Vasco, pensar la población de País Vasco ahora mismo y el número de diputados que tiene en el Congreso. Pero no se trata tanto del número. No, pero yo no decía, fijaros, a ver... Murcia tiene muy poco menos pues habitantes. Valen un Potosí, por ejemplo, los diputados del PNV. No, pero al final hay regiones, La Rioja, con bastante menos población y bastante menos PIB que la región de Murcia, le va bastante mejor. Además, recordar que siendo esas variables a tener en cuenta, como no, la región de Murcia tiene poco menos habitantes que Castilla-La Mancha, poco menos que Aragón. Yo, honestamente, no, poco menos, pienso... no, tiene más, Murcia tiene más habitantes que Aragón. Aragón. Yo pienso, honestamente, que no hemos tenido, desde luego, históricamente no hemos tenido la mejor clase política y seguimos sin tenerla. Es decir, al final se trata de algo que en Europa está muy normalizado, que se llama lobby, representación, influencia, representación de intereses. Y para eso, es decir, ojo, hay sectores en Murcia donde sí tenemos gente liderando a nivel nacional. La plataforma y el europeo. La plataforma del tercer sector, que es un murciano, la lleva Luciano Pollato de Cartagena. Tú te refieres a CEPES, la Confederación Española de Economía Social, la lleva Juan Antonio. Es decir, que hay gente que teniendo ese mismo PIB, el mismo, no es otro, sí han sabido ser fuertes a nivel nacional. Pero para eso hay que creérselo, para eso hay que trabajar y para eso no hay que ser un soplagaita. Que son cosas que también influyen. Sigo discrepando, porque sí, tú estás pensando en temas concretos y yo lo que te puedo decir es que en esos temas no hay disciplina, es que hay que conjugar todo. En esos temas no hay disciplina de voto, no hay disciplina de partido. Es decir, aquí tenemos organizaciones muy potentes, ¿no?, como han sido todas las temas de exportadores, el tema de conserveros, el tema de minería, organizaciones que nos están representando a nivel europeo, como tú bien dices, o social, la economía social, tal. Pero en esos temas no hay disciplina. Pero si tú te dejas gobernar como estamos gobernando, y no digo ni que sea mejor ni peor modelo, pero desde luego para esto es negativo, por partidos nacionales con poco PIB, con pocos diputados, y son partidos nacionales que, con lo cual tengo disciplina, pues con lo cual yo puedo ser el mejor del mundo, pero al final tengo que pasar por la piedra. Yo entiendo, pero vuelvo a la mayor. Yo me acuerdo hace muchos años una comida en Madrid con Saedo Cosculluela, por cierto, que es el responsable de esa autovía que lleva hasta Lama. Y Saedo Cosculluela me dijo, tenemos La Rioja 20% más de representación en el gobierno que Murcia. Y La Rioja tiene menos diputados. ¿Por qué él es riojano? Sí, menos habitantes. Es riojano y le encanta nadar en el Ebro. Y fue ministro de Fomento y fue el que le dio a SACIR la autovía se la dio en contra de su equipo técnico. Fíjate, eso a mí me contó la historia y me pareció una historia rememerable en Murcia. Es decir, porque fue el culpable de que se le adjudicara esa autovía, porque además creyó en esa compañía. Esa autovía que acababa, o sea, la A7 acabó en Alicante durante muchos años. Claro. Y entonces el final era Alicante, de las comunicaciones en el Mediterráneo. Entonces, pongo el ejemplo de La Rioja porque ese ejemplo refuta todo lo que estáis diciendo.
Y han tenido ministros, secretarios de Estado. Yo hasta incluso en mi organización anterior el PP tiene alguna portavoz, tenían pero yo creo que eso en el fondo no dejan de ser anécdotas personales. No, tienen poder. Es decir, tenemos la Secretaría de Estado que más presupuesto tiene de España, de un murciano ahora mismo. Yo me he dedicado en mi vida... ¿No? De Pedro Saura. En mi vida pública, que la tuve, y no es cuestión de recordar la hora, yo sabía la capacidad, no tengo abuela, la capacidad de influencia que tenía yo y la que tenían otros. Y eso hay que trabajarlo. Eso no es gratis. Lo que también he hecho referencia al principio es que había cuestiones que se debatían, como la educación, qué hacer con las pensiones. Y se decía, bueno, pues es que no hay un consenso, no hay un acuerdo, pues seguimos en las mismas. Es decir, y no parece que en estos momentos tampoco, por la relación de fuerzas que hay entre unos partidos y otros, se vaya a llegar a un acuerdo, a un consenso en cuestiones como estas, ¿no? Claro, pero eso es una característica de la política española, porque los problemas de educación nos afectan a todos, en todos los sentidos, a todos los territorios, y eso es algo que los partidos, pues hasta ahora, no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Quiero decir, siempre han sido leyes de parte. Otra cosa es el asunto del trasvase, que ya no es una cuestión de que afecte a todos, sino que afecta exclusivamente a Murcia y colateralmente al sur de la provincia de Alicante y al norte de la provincia de Almería. Y que ahí Murcia está con un discurso en el que está desamparada, enfrentándose, digamos, con planteamientos ecologistas y planteamientos territoriales de Castilla-La Mancha. Y con un problema añadido, y es que en Castilla-La Mancha no se trata ya de un discurso partidista, sino que es territorial, porque ahí vemos que prácticamente todos los partidos en Castilla-La Mancha dicen lo mismo. Y en Murcia, hasta tiempos relativamente recientes, casi todos los partidos decían lo mismo. Ahora ya parece que hay matices. Y eso es un problema, y es un problema importante, porque entre otras cosas, quiero decir, en este año y poco que llevamos de pandemia, curiosamente hay sectores que económicamente no les ha ido especialmente mal y que incluso han tenido una actividad importante. La industria agroalimentaria y Murcia. ¿Por qué? Porque hemos seguido vendiendo lechugas en Londres, así de sencillo, y vendiendo pepinos y pimientos, porque la gente ha seguido comiendo pese a la pandemia. Y entonces, igual que ha habido restricciones en otras actividades económicas, la industria agroalimentaria murciana se ha mantenido y ha guardado el tipo en estos 13 meses que llevamos de pandemia. Y eso es muy dependiente del agua. Es verdad que ha habido algunos sectores, pero en general la situación económica, Ramón, yo en ese fragmento que veíamos al principio, el objetivo era ver si se llegaba a cumplir el objetivo de déficit, era el 1,5 me parece, ¿no?, del PIB de la región. Y alguna vez han dicho aquí en esta mesa, pero si es que los papeles lo aguantan todo, porque quien sufre es el ciudadano, el de a pie, la familia, pero que en los macro presupuestos se ponga un 1,5 un tanto, pues es que da exactamente lo mismo. A ver, no sé yo quién ataque los presupuestos abiertamente, el modelo presupuestario. No, pero Bruselas dice cosas de eso. Los presupuestos teóricamente es la herramienta, la mayor herramienta de política que hay, con diferencia. Bien usado. Es cierto que los presupuestos en general, esto en el mundo, y hablamos de la vieja Europa, pero da igual que tengamos un 1,5, que tengamos un... Da igual exactamente todo. Al final los presupuestos se hacen o se estudian con mucho rigor, se tarda muchísimo en aprobarlo, se negocia y se juega mucho con los presupuestos políticamente para ver si hago esto o hago lo otro, pero luego en cambio no se tiene el mismo rigor para hacer el seguimiento presupuestario de su ejecución. Eso estaremos todos de acuerdo. No es una práctica ni de Murcia, ni de España, ni en general. Una mala práctica, una mala praxis. Yo creo que los presupuestos siguen siendo una buena herramienta siempre y cuando se le dé el uso que tienen que dársele. Pero luego pues, resulta que hay una ampliación presupuestaria extraordinaria por no sé qué historia, que resulta que no sé cuánto, que hay un cambio. Y se juega con los presupuestos de una forma un tanto, no sé si la palabra sería arbitraria, o sería muy fuerte decirlo, pero desde luego no muy seria. Con los presupuestos de alguna forma no muy seria. El caso es que hay que afrontar ahora una serie de situaciones importantes, económicas, que hemos hablado en alguna ocasión, los fondos europeos, ahora le doy también la palabra, es otra cuestión, a Víctor, para afrontar la problemática que hay económica pues en todos los lugares, pero en concreto en nuestro país. Hemos recurrido a Sonsoles Santamaría, ella es la directora general de negocios de Tresis Sociedad de Valores.
es una persona muy reputada a nivel de análisis económico en nuestro país y hemos querido saber que nos analice, saber su punto de vista, que nos analice determinadas cuestiones. Vamos con, hemos separado dos fragmentos, vamos con el primero de ellos. Sonsoles, buenas noches. El Gobierno ha preparado un plan de reactivación económica para afrontar la situación en la que nos encontramos, grave sin duda alguna, y también prepara cómo gestionar o distribuir los fondos europeos. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene en este momento nuestro país y que debería afrontar necesariamente para salir de esta situación? Bueno, muy buenas noches, Antonio. Encantada de acompañaros. Realmente nosotros vemos los retos a los que se tiene que enfrentar España son retos a distintos plazos. Por un lado, resistir, por otro lado, regresar y, por último, reinventarse. España está saliendo de la etapa en la que ha tenido que resistir toda la ola de la pandemia, lo que ha supuesto los cierres en la actividad económica y bueno, pues la gestión de toda la situación. Estamos saliendo de esa etapa necesaria de resistir. Tenemos que regresar, tenemos que retornar a la senda de crecimiento y recuperar el tejido empresarial una vez se termine el apoyo estatal, especialmente los ERTES, etcétera. Y por último, y lo más importante es, tenemos que haber sacado lecciones relevantes de todo lo que ha ocurrido para tener la capacidad de reinventarnos y ver en ese sentido en qué proyectos nos vamos a centrar como país para poder realmente salir de esta crisis con fuerza y con unas posibilidades renovadas de tener bueno, pues unas dinámicas que nos lleven a no caer otra vez en crisis de esta envergadura. Y esto tiene relación directa con el reparto de las ayudas europeas. Cómo se articulan todas esas ayudas, pero sobre todo cómo se articula el nuevo modelo productivo de España. Si se aumenta la presión fiscal, se reduce la renta disponible. Si se reduce la renta disponible, desciende el consumo y no estamos inyectando lo que necesitamos en la economía. Si subimos el impuesto de sociedades, realmente el impuesto de sociedades, el impacto que va a tener a nivel Estado es en empresas que tengan beneficios. Tenemos, bueno, pues que pensar en una estructura impositiva que tenga el equilibrio de incentivar aquello que va a promocionar nuestro sistema productivo sin que esté asfixiando a los que de verdad tienen la capacidad de generarlo. Con relación a las ayudas, sí que va a ser muy importante el que las administraciones locales estén muy cerca de los empresarios, muy cerca de esas pymes que lo van a necesitar para que les ayuden en los procesos de licitación y acceso a todas esas ingentes cantidades de dinero. Víctor, esto se ha dicho aquí en alguna ocasión, que para que esos fondos europeos no acaben exclusivamente en manos de quien es capaz, ¿no?, de controlar, de organizarse también, porque tiene más recursos y demás, pues que hay que trabajarlo. Claro, ¿cómo se capilariza tanto a tantos pymes? Y acaba de decir Sonsoles que la necesidad de que las administraciones, las organizaciones, establezcan ahí acuerdos para que permitan que lleguen. Sí, pero permíteme dos apuntes antes de llegar ahí, sí, que llego ahí. Primero, en el tema de trasvase. El país se ha cambiado ahí. Es decir, yo creo que el país, es decir, Alianza Popular, cuando la dirigía el señor Manuel Fraga Iribarne y estaba Juan Ramón Calero, y el Partido Socialista, cuando lo dirigía Felipe González, eran capaces de generar políticas de Estado. Y para que veas que me mojo, en el PSOE eso dejó de ser así cuando fue secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, donde lo que habían defendido ese partido siempre de un modelo estatal de redistribución de la riqueza, de cohesión social de los territorios, se fue al carajo y aquí cada uno empezó a decir y de lo mío qué. Pero el país también fue diferente ahí. Dos, como decía Ramón, el Producto Nacional Bruto es importante. Ahí, el otro día, en una conferencia con empresarios, me hizo gracia porque era un término que yo manejaba, pero nunca lo había oído en boca de un empresario. Hablaba de otro indicador, la felicidad nacional bruta, que igual también hay que tomarlo en consideración. Lo digo porque el Producto Interior Bruto, por cierto, en Producto Interior Bruto relativo ya nos ha ganado la República Checa.
Eso era impensable hace 4 días, ya no ha ganado. Es decir, ¿cuánto es el PIB al que tocamos cada ciudadano? Luego el tema de presupuestos. Mira, ese es un tema importante también. Los presupuestos para mí es la herramienta más importante para hacer política, porque es la que te permite redistribuir la riqueza, ¿vale? Pero claro, aquí todo el mundo miente, cual bellaco. Ahora mismo está todo el mundo con el tema de subida y bajada de impuestos. Lo que nadie dice, para no mentir, es que este debate lo ha abierto el señor Biden y el Fondo Monetario Internacional, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos nos dice que las sociedades de capital han pasado de tributar un 32% en 2000 a un 23% en 2018. Antonio, por darte un dato, una persona que gane al año 12.450 euros brutos, es decir, que gane 600 euros netos, tributa más por IRPF que una sociedad de capital por la parte que le toca. Bueno, pues ese discurso ni es de Podemos, ni es del Susuk Cordan, ni es de los comunistas, ni de los neocomunistas, no, ese es del señor Biden, el secretario del Tesoro, que me lo ha apuntado, no se me olvide, Janet Yellen, y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a ver, como decía Kerr, un poco de por favor, vamos a ver si las cosas las hacemos. Es decir, me parece vergonzoso que un señor que gana 600 euros contribuya al Estado más que Amazon, relativamente, pues a mí me parece vergonzoso. Y ya a la pregunta que tú me decías, Fondo Europeo, por centrarnos en la película. Yo en este tema soy aprendiz, tengo la enorme suerte, así hago publicidad. Mi hijo es, por lo que decíamos, de Murcia, es director de una patronal europea de economía social que asocia a 18 millones de empresas en Europa. Él es el que me informa de este tema. Cuando Europa saca los Next Generation, Europa que tiene eso muy metido en su ADN, en su forma de pensar las cosas, lo que está planteando es concurrencia competitiva. Presenten ustedes buenos proyectos. Hay 3 vías para presentar proyectos: el Estado, las comunidades autónomas y los famosos PERTES. Los PERTES son alianzas público-privadas, donde hay una empresa tractor, donde habrá empresas pequeñas, donde habrán organizaciones sociales, donde habrán ONGs y donde tienes que convencer que tu proyecto es el mejor, pero no que tenga un amigo en ningún sitio, no que tenga un amigo en la comunidad o en Madrid, no, tienes que convencer que tu proyecto es el mejor. Mira, voy a hacerme una apuesta y seguro que la voy a ganar. Hay una entidad en Murcia que es una entidad en el tercer sector de las más sólidas que yo he conocido en mi vida, Fundación CEPAIN. Fundación CEPAIN gestiona más de 100 millones de euros. Es una ONG que gestiona más de 100 millones de euros. Presentó el otro día en el Senado un PERTE, Next Generation, que consiste, oiga, como ustedes en Almería le han dado licencia a los chabolistas para que monten chabolas, ¿no? Porque las chabolas están allí con licencia del señor alcalde, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un PERTE para convertir esas chabolas en viviendas sociales. Olé, en el Senado a la gente se le saltaba las lágrimas con independencia de la ideología de cada uno. Es decir, hagamos, porque al final los fondos europeos tienen que estar ligados a la merma que ha supuesto la crisis para el tejido económico y social y para favorecer nuestra competitividad de futuro. Es decir, no son dinero, y por cierto, 50% a fondo perdido, 50% préstamo. Es decir, tenemos que ser serios. Yo pongo otro caso para que se entienda esto, de lo que significa la excelencia en fondo europeo. La media de la Universidad Española en éxito en fondos europeos es el 10%. El porcentaje de la Universidad Católica en proyectos europeos es el 30%. Algo tendrán que ver las 12 criaturas que hay ahí arriba haciendo proyectos europeos. Eso es un dato objetivo, si ahí no estoy, esa media está publicada, se conoce. Bueno, yo creo que espero que seamos serios en la gestión de... Y por cierto, en la gestión de estos fondos tendremos que hablar de los deberes que Europa le ha puesto al Gobierno de España, que parece ser que ni en pensiones ni en reforma del mercado de trabajo la cosa está clara. Sí, bueno, eso parece que son las asignaturas que nos pone Europa y que son de difícil solución porque tienen grandes repercusiones políticas, especialmente el tema de las pensiones, porque el Pacto de Toledo está ahí, pero es difícil que los partidos tomen una decisión que signifique algo que difícilmente se puede vender. Ayer veía un informe de la Comisión Europea sobre cómo ha afectado durante el año 20 la crisis en Europa por segmentos de edades. Y resulta que el sector más perjudicado
es el comprendido entre los 16, no sé por qué ponían 16 y no 18, pero entre los 16 y los 29 años, los que más han sufrido la crisis. ¿Y quiénes son no los que han sido menos perjudicados, sino que los que incluso han salido mejor parados? Los pensionistas, más de 65 años, porque es el único segmento que ha podido, por ejemplo, aumentar el ahorro. Ha aumentado el ahorro. Yo no sé si es porque no había posibilidad de gastar con el confinamiento y todas estas cosas, pero curiosamente ese informe de la Comisión Europea dice, no, hay un segmento de población, los pensionistas, que son los que han salido bien parados en este periodo de crisis. Y claro, y tenemos la base, que no olvidemos que esa base es la que teóricamente tendrá que pagarle la pensión a Víctor. Que no pienso renunciar a ella. Haces muy bien, los 2.700 euros. No son míos, claro, porque lo he pagado. Son tuyos. Otra cosa es que se puedan pagar. Y ahí está la duda. Y yo creo que eso los economistas tendrían que decir algo. Tendré que ir al cementerio a desenterrar al abuelo y que me devuelvan lo mío, porque yo le he pagado la del abuelo. Lo que sí, decía Pepe, que bueno, los acuerdos con los políticos y demás, pero Ramón, a mí poco me salen mucho las cuentas. Fíjate, decía el ministro hace poco que se va a incentivar que continúen quien quiera, quien desee seguir trabajando, que continúe trabajando y además se le incentiva, parece que hablaba de 12.000 y pico euros al año más si continúa. Y es verdad que eso es poco, porque entre otras cosas esa persona deja de cobrar la pensión. Al Estado le sale eso regalado. Bueno, pero en cualquier caso, la primera impresión que me producía era, oye, pues está bien, porque hay personas, depende de qué trabajos y de qué labores se haya estado haciendo, que a los 65 o 67 años está con una capacidad intelectual y productiva francamente buena para poder seguir aportándolo a la sociedad. Muy bien, pero luego te preguntas, oye, pero si no deja el sitio libre, esos chavales de 18, 20, 22 años, ¿cuándo van a empezar a trabajar? Porque el paro juvenil es altísimo en nuestro país, ¿cuándo van a empezar luego a contribuir? Es decir, que al final sí parece como si tiras de la manta por un sitio... Es el más alto de Europa. Si tiras de un sitio, te vas por el otro, ya no es cuestión, no sé si ideológica, es cuestión... A ver, hay muchas cosas. Estamos sacando tantísimas cosas a la palestra que es muy difícil poder debatir sobre ellas. ¿Daré un consejo al ministro sobre las pensiones? No, yo no me atrevo. Yo no aconsejo a nadie, ni a mis hijos. Yo doy opiniones en todo caso, pero aconsejar a nadie. A ver, podemos empezar por el tema mercado laboral y pensiones. Yo creo que tienen un denominador común, que es la polarización política y el cortoplacismo. Es decir, ningún partido político se juega sus votos con este tema de las pensiones porque es un tema grave. Tenemos un tema estructural de sistema, que antes lo he puesto de manifiesto, que las pensiones en España son altísimas, aunque yo sé que esto me puede alguien pegar seguramente. Sí, pero en comparación, ojo, estamos hablando en términos comparativos con el salario o con la cotización, perdón, no con el salario, sino con la cotización que tú has tenido a lo largo de tu vida laboral. Entonces, la relación de pensiones en general, Japón, por ejemplo, que tiene una esperanza de vida muy parecida, o inclusive estamos ahí un poquito a la gresca, ¿no?, en las esperanzas de vida, Japón, por ejemplo, la pensión es muy inferior a la española. Es decir, lo normal en un jubilado es siempre tener un trabajito, una ayuda para, pues con el tema de los tickets en la autopista, de autónomos, hacen trabajos que físicamente no son importantes y hacen 4 horas, cosas de ese tipo, eso es muy normal, ¿no? Entonces, las pensiones, tenemos un sistema que es el que es, que está muy bien, como dice Víctor, que es de lo mío, ¿no?, que es lo que he pagado, que es lo que he cotizado, pero estamos en un sistema que es muy peligroso, es un sistema que tal y como está concebido es peligroso, es un sistema que nunca ha tenido en cuenta el ahorro privado, nunca ha tenido en cuenta el ahorro empresarial. Ahora, de hecho, se ha perjudicado de alguna forma a los planes de pensiones privados porque dice que el tope, ¿no?, de deducción es menor y dicen es que esa es la media. Bueno, pero ¿usted qué más le da? Es decir, si lo que está haciendo la gente es ahorrar y además poniéndolo en sistemas de inversión, como son planes de fondos y tal, eso es interesantísimo siempre a nivel de economía. Yo ahí creo que va a haber un problema. En mercado laboral y en paro juvenil tendríamos que hablar un poco, ligarlo con el fracaso escolar. Es decir, hay muchos países que no tienen el paro que tiene España, el paro juvenil de España es muy alto, pero pensemos que el paro está muy concentrado en la edad de estudio, en la edad de los 16 a los 25 años hay una concentración de desempleo en España enorme. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos países que a esa edad hay todavía una escolarización, universalidad, enseñanza arreglada, mucho más alto el índice que en España. Es decir, que cuidado con lo que manejamos, que ahí podemos estar patinando, porque hablar de Europa completa, Europa es mucha Europa y muy distinta y muy dispersa. Yo, en el tema de fiscalidad, es que voy apuntando, pero es que son tantos temas los que vamos sacando. En el tema de fiscalidad, está por ahí la curva del láser, ¿no?, el sistema aquel de que no porque paguen más impuestos va a recaudar más. Yo no voy a ser aquí, ni voy a abogar por más ni por menos impuestos.
Yo lo que voy a abogar es porque si las empresas crean empleo y capitalizan sus resultados con inversiones, no hay que castigarlas. Yo entiendo que lo que hay que castigar es el dividendo, entre comillas, castigarlo, porque si lo castigan mucho tampoco invertirían, pero digamos, gravarlo de una forma sustancial o comparativa con el impuesto de la renta. Pero yo prefiero que una empresa genere 1000 puestos de trabajo y que tengan que gravarse su empleo, a que tener una administración pública y unas pensiones no contributivas y contributivas y tal, y al final nos metamos en el 60-65% de personas que tienen que vivir a costa del valor añadido, y no lo digo en el mal sentido, porque hacen su labor, pero al final el que está produciendo es el que genera valor añadido. No nos equivoquemos, los que estamos aquí no generamos valor añadido, generamos servicios, generamos tal, pero no generamos valor añadido. Entonces, y en vuestro caso, al fin y al cabo, pues estáis en una universidad privada, pertenecéis tal, entonces, es distinto. Pero pensemos que eso es así. Entonces nos podemos equivocar de todas si pensamos que una empresa tiene que tributar por la totalidad de su beneficio. De hecho, el PSOE lo que ha hecho, y no lo digo porque sea el PSOE, sino lo digo sencillamente porque en los últimos años se han quitado todas las declaraciones prácticamente. Bonificaciones que hacían reducir. Yo creo que una bonificación per se, por lo que sea, pues no merece la pena. Pero quitar la bonificación a la vivienda habitual, por ejemplo, que ya no la hay, en renta, o quitar una bonificación a la inversión, a la exención por reinversión, o quitar la deducción de los gastos financieros porque están topados, o quitar la deducción, esta serie de cosas que se van topando, a mí qué me da. Como si usted no le grabo ni el 1%, me da igual. Siempre y cuando sus beneficios vean destinados a la inversión, a la capitalización, a generar puestos de trabajo. Claro, yo que la vida me ha... La productividad y la competitividad es muy importante. Me ha hecho conocer a mucha gente, para empezar, lo que está diciendo Biden, no yo. Biden, que será un neocomunista. Lo que está diciendo Biden es, vamos a ver si organizamos algo para que cuando tengamos una presión fiscal justa, lo pone aquí la noticia del señor Biden, la gente no se nos deslocalice. Y eso es verdad. Yo me acuerdo de una comida... Claro, eso en Irlanda ha causado... Yo me acuerdo una comida con Solves, aquí en Murcia, en el hotel del Arco de San Juan, que me decía, Víctor, es que si apretamos por aquí, el dinero muy miedoso, se deslocaliza, se va corriendo. Es decir, si tú le aprietas, se va. Y todo lo que dice Biden es decir, para que no pase eso, vamos a ponernos de acuerdo todos, veamos algo justo, pero que paguen todos lo justo. Y que no se nos vayan cambiando de país ni a paraísos fiscales. Dos, eso es que pagan en 2018 el 23%, han bajado 12 puntos en el impuesto de sociedades. A mí, Víctor, donde me respeto, no me sirve eso. No, a mí sí. A mí no, eso es una Luego, el tema que decía Ramón, el tema que decía Ramón, no, que va, eso es, son los datos. Pero te voy a dar, mira, más populista es lo que tú has dicho de la pensión. Y voy a poner un ejemplo para que me entiendan todos los que están viendo la televisión. Yo cuando era pequeño en el Real, iba el del ocaso a cobrar lo de los muertos. Teníamos un seguro, a pagar la caja. Y decía, oye, ¿quieres la caja de madera de árbol o de cartón? Dice, no, yo quiero una caja de madera de árbol. Vale, pues son tantas pesetas. Y yo pagaba mi caja de madera de árbol todos los meses al señor del ocaso que cobraba. Hombre, cuando me muero, como yo lo he pagado, yo quiero mi caja. Si es que la caja no me la das tú, la caja la he pagado yo. Dame mi caja. La pensión, claro, la caja. Claro, es que la pensión, esto de la pensión lo inventó un señor que se llama Bismarck, que era alemán, que además fue coetáneo de Carlos Marx y tenía sus cosas con Carlos Marx. Y un tal Beveridge en Inglaterra. El sistema español, que es un sistema contributivo, yo que me voy a jubilar con 47 años cotizados, que hay que decirlo, yo es que mis 2.700 lo he pagado, el doble. Joder, devuélveme los míos. Porque aparte hago un sistema de reparto, ojo, digo para que nos entiendan, el que nos está viendo, yo voy a pagar la pensión. Yo he pagado la pensión mía y la de 3 más. Y solamente estoy pidiendo que me paguen la mía. Es que tú vales mucho. Entonces, eso, es decir, analicemos las cosas con propiedad. Luego, tú has comentado el tema de la bonificación por permanencia y no jubilación. Vamos a ver, lo ha dicho Pepe Rocamora, lo que están intentando. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes que jubilarte con 37.000 euros, te damos 10.000 y sigue aquí y no te jubilas. Y entonces, en vez de pagarte 37, te pago 10. Sin embargo, me pasa la película esa de que cuando el sabio señala la luna, la gente se queda mirando el dedo. Nadie, por ejemplo, y mirar, lo digo, la Caixa en este caso es uno, para mi juicio, de los mejores bancos, para mí el mejor banco de este país, por su obra social. Pero mirad, ahora que están de moda los ERTE, que le llaman prejubilaciones, lo que nadie cuenta, porque aquí la gente quiere contar lo que le da la gana, el discurso oficial, nadie cuenta lo que no le da la gana. Mira, cuando tú haces un ERTE, lo primero que estás haciendo, porque es un despido, es mandar a X tíos, 400, al paro. De eso no estamos discutiendo hoy en la tele.
lo están mandando al paro y van a cobrar 2 años de desempleo. Si pertenece a una entidad financiera, va a haber un convenio especial con la Seguridad Social que te va a garantizar el 75% de tu salario. Pero si no estás en una entidad financiera o en una administración pública o en alguna cosa gorda, te vas a ir al subsidio y vas a estar con 400 euros. Pero si te vas al subsidio y tú, por ejemplo, habías cotizado para obtener una pensión de 2.000, cuando te vayas al subsidio con 400 euros, te van a cotizar por la mínima. Pero cuando te jubiles, no vas a tener los 2.000, primo, vas a tener 1.200. Esas cosas expliquémoslas, no insultemos a la gente. Expliquémoslas. Es decir, ¿estamos preocupados por el tema de que vamos a bonificar la prolongación de la vida laboral? No, yo estoy preocupado porque la caja del desempleo no la merendemos en 2 tardes. Estoy preocupado por el empleo juvenil. De eso hablamos también después, por no ser... Yo sobre el tema de los impuestos, hay unos impuestos que tienen mucha repercusión social, que son pues, sucesiones y donaciones y todo esto, ¿no? Y esto leí ayer en la prensa económica que después del anuncio del Ministerio de Hacienda de hacer una normativa marco para toda España, porque ese es un impuesto, recordemos, que está cedido a las comunidades autónomas y que algunos partidos políticos, los nacionalistas e independentistas catalanes, dicen que en Madrid hay dumping fiscal porque tienen bonificado el 99,9% del impuesto de sucesiones, o sea, las herencias, para entendernos, pues dicen que eso es un dumping fiscal que se está dando en Madrid. Y entonces, después del anuncio del Ministerio de Hacienda, resulta que en Madrid ha aumentado un 3% el número de donaciones. Familias, personas que dicen, si a mi hijo no le doy el piso que va a ser para él o a mi hija, resulta que el año que viene lo mismo le va a costar un disparate, no como nuevo, pero casi. Eso en Madrid. Y en Murcia ha subido un 6% el número de donaciones. Un 6%, el doble incluso que en Madrid. Recordemos que las 3 comunidades que tienen mayor bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones son Madrid, Murcia y ahora Andalucía, que lleva camino de equipararse a estas 2 comunidades. Vamos a escuchar con Sonsoles Santa María, la directora general de negocios de Tresis Sociedad de Valores. Hemos conectado con ella un poquito antes de empezar el programa y hemos incorporado sus testimonios ahora. Nos da 3 claves muy importantes de las que habéis hablado durante el programa, pero además me gustaría que lo escucharais con atención para analizar, para sacar conclusiones sobre ello. Vamos a escucharlo. Una cuestión importante es el debate que hay abierto sobre la subida de la presión fiscal. En estos momentos, además, tan delicado, y has comentado tu punto de vista. También la importancia de la formación. Hay también otro debate abierto y es la reforma laboral de las pensiones, que también afecta muchísimo a nuestro país. Sobre eso, ¿alguna reflexión? A mi modo de ver, la formación es la clave de todo. La formación es una apuesta a muy largo plazo. Y yo creo que al ser tan largo plazo, es algo que ningún gobierno aborda de manera estructural. Y creo que en España lo primero que necesita es un gran pacto de Estado de formación. No podemos estar mirando la formación en términos de tiempos electorales, de 4 años de mandato, 8 años de mandato. La formación tiene que ser algo absolutamente estructural para el país. Tenemos que pensar cuál es el modelo productivo que queremos, qué tipo de formación necesita ese modelo productivo y apoyar desde las escuelas, educación superior, educación de grado, como luego lo que es la transformación de trabajadores actuales para que puedan seguir reenganchados en ese modelo productivo. Entonces, a mi modo de ver, es de primero de sostenibilidad, ese gran pacto de formación que de verdad sea estructural a largo plazo. El otro día leía un artículo, una entrevista que me pareció muy buena a Jacques Attali, que fue era un asesor de Mitterrand, y dice, si usted tiene 40 años, el niño que ahora tiene 10 años será el médico que le atenderá algún día. Si no financiamos sus estudios, no tendremos esos médicos. Entonces, así es como tenemos que pensar a la hora de cuánto
inversión destinamos y qué tipo de estructura de formación queremos. El futuro de nuestros hijos, pero también será el nuestro, porque van a ser los que sustenten pues nuestra sanidad, nuestro modelo productivo, etcétera. Entonces, la parte de formación creo que nos tenemos que quitar todos esos sesgos políticos que se tienen por un lado u otro y abordarla como un pacto de Estado estructuralmente muy a largo plazo, no por periodos políticos. El mercado laboral también es un poco la pelota que se tiran unos y otros y cada vez que llega un partido u otro revoca la reforma laboral del anterior y hay partes de reformas laborales que hemos tenido que han sido francamente buenas. Entonces, no se debería tocar funcionado. Los ERTEs que hemos tenido durante toda la pandemia son fruto de una reforma laboral anterior. ¿Por qué vamos a revocar una parte que ha funcionado? Tenemos que tener o deberíamos aspirar a tener altura política no ha funcionado, de nuevo mirar hacia qué modelo productivo queremos ir y pues combatir lo que no funciona, combatir la precariedad, combatir toda la economía sumergida, preguntarnos por qué hay tanta economía sumergida. Tenemos que frenar la dualidad entre que hay en el mercado de trabajo e intentar reducir el paro juvenil. Es decir, hay determinadas reformas estructurales que a lo mejor a raíz de toda la crisis que hemos tenido, pues lo deseable sería el tener políticos con la suficiente y la visión estratégica suficiente para llegar a esas reformas estructurales del mercado laboral, de la formación que necesitamos o de la reforma de las pensiones, que es otro debate continuo que nunca terminamos de atajar y tenemos que reconocer que somos el segundo país del mundo después de Japón con una esperanza de vida más larga. El sistema de pensiones que tenemos ahora no puede ser el que teníamos hace muchos años, cuando tenemos una esperanza de vida larguísima y tenemos que pensar, por supuesto, cómo sustentarlo y cómo cuidar a los que han velado por nuestro modelo económico durante muchos años, pero hay cosas que tendremos que revisar, pues incrementando edad o jubilación o no promoviendo jubilaciones anticipadas, pero bueno, pues abordarlo de distintos ángulos de maneras estructurales. Por lo tanto, a mi modo de ver, hay 3 pilares básicos que si encontrásemos la fórmula que acompaña nuestro modelo productivo, que son el mercado laboral, el sistema de las pensiones y la formación, pues seguramente seríamos un país mucho más robusto, mucho más creíble y sin movimientos pendulares dependiendo de quién nos esté gobernando. Sonsoles, muchísimas gracias por compartir esas reflexiones con todos nosotros, lo agradezco mucho. Gracias, Antonio. Gracias, muchas gracias. Ramón, ¿de acuerdo o discrepas? No, totalmente de acuerdo. Yo solo sumaría esos 3 puntos, la justicia. Yo creo que el mundo de la justicia, por escasez de medios, por los medios telemáticos e informáticos que tiene, por las distintas plataformas que hay en cada comunidad autónoma, no todas, pero hay 7 plataformas distintas en el Estado español. Hay plataformas que no puedes estar, va a una audiencia de otra comunidad autónoma y no puedes funcionar y cosas de ese tipo. Yo creo que sería el cuarto pilar que hace falta para funcionar. Si a ese pilar, digamos justicia, hablamos ya del tema de insolvencias empresariales tratadas por la justicia, como son procedimientos concursales, institutos preconcursales y tal, pues ya sería fabuloso, porque estamos haciendo procedimientos larguísimos que no son eficientes. Bueno, ahora que hizo de la justicia, abro un pequeño paréntesis. Ha estado aquí en Murcia presentando un libro que acaba de escribir el juez José Guerrero Zaplana, es magistrado de la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Su libro se llama Memorias de un juez desencantado y otras cosas que es bueno saber en relación con la justicia. Hemos aprovechado para hablar con él sobre determinadas cuestiones. Brevemente, la entrevista más larga, más amplia la podrán ver en Popular Televisión, en su programación, en otro momento de la programación, pero hemos extraído algunos fragmentos sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, las reclamaciones que puede haber por cuestiones sanitarias en la pandemia. Brevemente nos dice lo siguiente. El título del libro responde a mi estado de ánimo en el aspecto profesional, literalmente. Estoy desencantado y he puesto desencantado cuando podía haber utilizado adjetivos peores. Es decir, el funcionamiento actual de la justicia, el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial hace que los jueces muchos jueces estemos verdaderamente desencantados, cansados del funcionamiento actual y del poco prestigio y de la poca
preocupación que tiene el Consejo General del Poder Judicial por el mantenimiento del prestigio de la función jurisdiccional. No es una provocación, es la descripción más absoluta de la realidad. Bueno, yo llevo 30 años, ni 30 y tantos años en el ejercicio de la función jurisdiccional y veo que la preocupación del Consejo General del Poder Judicial es fundamentalmente su política de nombramiento, el reparto de cargos. La política tiene sus medios y algunos de los medios algunas veces es utilizar la justicia. Nosotros lo que tenemos que hacer es dictar nuestras sentencias y no valorar para qué han acudido a la justicia, porque si es así, bueno, lo podemos poner en nuestras sentencias, pero ya les digo que esto mismo que hacen los políticos lo hacen los particulares con otra finalidad. Insisto, la justicia es independiente, la garantía que hay que dar a los ciudadanos es que la justicia es independiente, los jueces responden con arreglo a ley exclusivamente. Y otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial, eso no tiene nada que ver. El Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, es Administración de la Justicia. La solución sería que los políticos reconocieran la importancia de la función que nosotros desempeñamos y que no jugaran con la justicia y que no lo utilizaran como moneda de cambio. La Administración ha actuado como consideraba que ha actuado, no ha conseguido los resultados, obviamente, porque los resultados óptimos nunca se podían haber percibido, nunca se podían haber conseguido, pero yo creo que eso no debe de generar responsabilidad, es decir, responsabilidad patrimonial de la Administración, que la Administración deba pagar por eso. Otra cosa es las ayudas que deba dar a las empresas, es decir, la cuestión de ayudas, eso no es cuestión jurisdiccional. Pero los ciudadanos, como ciudadanos, estamos obligados a soportar determinados daños. Y el hecho de que hay una pandemia mundial y que eso ocasiona daños, eso es innegable. No podemos hacer a la Administración responsable de todos los daños generados por una pandemia mundial. La mala gestión es otra cosa, pero en principio, si el funcionamiento ha sido razonable, no creo que haya lugar. Hay daños, lo que pasa es que eso es difícil explicárselo a los ciudadanos, hay daños que hay obligación de soportar. Pepe. Pues yo creo que eso es algo que todos somos conscientes, el conjunto de la sociedad, pero que en cambio no se reclama. Porque la solución sería reclamar, exigir a nuestros representantes, o sea, a los políticos, que le den una solución a esto. Igual que el tema de la educación o de lo que sea. Entonces, ¿podemos tener una justicia lenta como la que tenemos, con todos los problemas que tiene? Aparte de las cuestiones competenciales, que eso es un problema genérico de la España de las autonomías, el territorio del Ministerio y el resto de comunidades autónomas con distintos sistemas y con todos los problemas. Y yo, cuando hablo con personas que conozco que trabajan en el mundo de la justicia, pues me comentan los problemas, por ejemplo, informáticos que tienen. Es que es para volverse locos, es para volverse loco, me dice. Y yo digo, pues se supone que esto tiene que ser sencillo, pero se ve que no lo es. Y todo eso plantea, digamos, más demoras para agilizar la administración de justicia. Y como somos además, pues un país que probablemente con Italia mejor respetamos el derecho romano, ese derecho tan garantista, tan lejos del derecho anglosajón, de la ley común y todo esto y tal, pues resulta que en otros países son relativamente más ágiles, como por ejemplo en Alemania, pero en Italia y en España probablemente son los países que tienen un sistema judicial más anquilosado, más lento y más ineficaz. Víctor, yo sé que quería decir muchas cosas, pero te voy a reconducir, aunque luego lo contesta lo que quiere, no pasa nada. Lo más normal. O sea, como los políticos. Bueno, sí, como los políticos. Pero bueno, tenemos aquí dos libros encima de la mesa y no quiero que se nos vaya el tiempo y no hablar de él. Ese libro y otro que yo haré una reflexión ahora, brevemente, al apunte. Pues sí, este es un manual sobre economía circular, fundamento y aplicaciones. Este es un deseo del presidente de la UCAN, de José Luis Mendoza, convertido en realidad. Él montó, quiso que pusiéramos en marcha el primer posgrado de Economía e Ingeniería Circular. La UCAN ha sido la primera institución española en poner ese posgrado. Hemos juntado al profe Corpas, que es un señor que tiene 5 ingenierías y una licenciatura y catedrático de materiales en Jaén, en Linares. Si digo Jaén me mata. Hemos juntado a Valentín Molina, catedrático honorario de la UCAN, pero catedrático de organización de empresas en la Universidad de Alicante. Hemos juntado a José María Gómez de Salazar, de la Complutense, se jubila y se viene para colaborar con la cátedra, catedrático también de materiales. Estamos trabajando a nivel nacional como empresa de base tecnológica, como grupo de investigación, con grandes superficies, con grandes empresas en Madrid,
Cataluña, en Andalucía. Hemos creado en el grupo de investigación un área de transferencia de conocimiento espectacular en economía circular, y creo que hemos creado un grupo de investigación dentro del grupo que ya teníamos, la cátedra, que trabajaba en temas de diversidad, igualdad, responsabilidad social, sostenibilidad, informe no financiero. Pues bueno, en economía circular hemos cogido un equipo y en este manual aparecen 25 profesores de 25 universidades, por cierto, 20 de ellas públicas. De la región hay una, la Politécnica. Vale, pero y quiero acabar. Hay un capítulo que yo este libro todavía no se lo he podido llevar al presidente. El último capítulo lo cierro yo, es el capítulo menos ortodoxo del libro y se titula La doctrina social y económica de la Iglesia como marco para entender la familia cristiana. Una interpelación a la economía circular e inclusiva. Es decir, nosotros hacemos economía circular desde la perspectiva cristiana y desde la perspectiva de que las personas, es decir, para no liarme mucho, tomando como referencia Laudato Si, que se ha convertido en la constitución de la economía circular. Bien, y otro libro que se acaba de publicar también, hablando de la familia, que has hecho referencia, y es que se ha publicado el informe de Family International Monitor, Familia y Pobreza Relacional, relacionado con, se ha realizado en 12 países de 4 continentes, y pone de manifiesto, por ejemplo, que urgen políticas públicas que frenen la creciente vulnerabilidad de las familias y que hay una situación de desigualdad socioeconómica que padecen muchas familias y alerta de la tendencia demográfica negativa en Europa. Hay que echarle un vistazo. Este es un gran proyecto del presidente Mendoza, el Observatorio de la Familia. Yo sé que se cabreará conmigo, pero su hija María tiene mucho que ver en esto, María Mendoza. Y al final lo que hemos hecho es abrir una línea de investigación, que es una línea de colaboración de la UCAN con el Vaticano, que está produciendo, es decir, nosotros ya en este ámbito hemos publicado 5 artículos JCR, pero la mejor bandera es este manual. Y hay una conclusión, a mi juicio, muy importante. Este manual, si yo tuviera que definirlo en una sola frase, lo que viene a decir esta publicación, esta investigación, que la familia es la mejor red contra la pobreza. La familia en sentido estricto y la familia en sentido amplio. Es decir, la solidaridad interfamiliar ha permitido que muchas familias puedan sobrevivir, que muchas familias puedan comer diariamente, que muchas familias puedan llevar una vida digna. Yo creo que esto sería un llamamiento al diseño de políticas públicas que potencien la familia. Mira, te voy a dar un dato, no del manual, en la línea que te cuento. Mira, se ha hablado mucho de la bonanza o no bonanza, de la utilidad o no utilidad de las medidas de conciliación de la vida personal y familiar, ¿verdad? Francia, un país que no es ejemplo en muchas cosas, pero en otras sí, Francia ha duplicado su crecimiento vegetativo, su índice de natalidad, con las medidas de conciliación. Apoyemos a la familia y es la mejor forma de proteger a los ciudadanos y de que el país siga creciendo. Hablamos de macroeconomía. A ver si Ramón, luego me deja hablar de algo que me interese, ¿sí? A mí, además de los libros. Ramón, hablamos muchas veces de macroeconomía, pero el tema de la familia es fundamental en la economía. Y hablábamos antes de empezar el programa de que incluso, en esta también seguro, en la anterior crisis la unidad familiar ha soportado situaciones graves de muchos individuos, ¿no? Completamente. Es decir, como estáis comentando, la familia en el sentido reducido ha sido en las crisis anteriores seguramente pues quien más ha soportado ese desgaste, ¿no?, económico y esa situación no deseada de muchos miembros de la familia, muchos pensionistas han sido los que han mantenido la casa, han mantenido el puchero que se dice vulgarmente. Y la familia en sentido amplio, pues efectivamente yo creo que somos, no sé, una gente muy solidaria y el otro día hablábamos, por ejemplo, con Caritas y están muy necesitados por la situación como está, ¿no? El amigo Planer nos contaba y decía, es que es básico, dice, hay mucha ayuda, hay mucha gente, hay mucho voluntario, pero es que haría falta muchísimo más, ¿no? Pero es cierto que en estas situaciones, pues la familia, tanto en el sentido reducido como en el sentido amplio, ayuda porque las crisis van y vienen, no se sabe muy bien por qué y no se sabe también muy bien por qué es alguien perjudicado. Imaginemos el tema de la pandemia, ¿no? Gente que tenía puestos de trabajo que teóricamente nadie se pensaba que en un momento determinado iban a ir a un ERTE, que finalmente en algunos casos van a ir a un ERE. Entonces, bueno, ¿por qué? Puestos de trabajo, pues con estudios, con preparación, tienen que estar buscándose ya la vida, reconvertirse, porque hay sectores que no van a volver a ser nunca lo que fueron, otros vendrán, ¿no? Y otros,
pero estos nunca van a ser y hay que reconvertirse. Yo ahí por eso decía la formación, que es fundamental, hay que buscar la empleabilidad, hay que dejarse los esquemas siempre de que, nene, tú tienes que ser ingeniero superior de telecomunicaciones. Mi máximo respeto a esa carrera, porque creo que la carrera que más lo merece, pero hay gente que seguramente sería muy buen electricista o sería muy bien soldador de acero inoxidable, que por ejemplo nos ha hecho mucha falta, y 10 electricistas. pero es que nos han hecho muchísima falta los soldadores, por ejemplo, ponía el caso de acero inoxidable, que no había, y estábamos precisamente con Navantia, que estaba reclamándolo, hemos tenido que traer gente de fuera o ingenieros tal. Entonces, hay que buscar empleabilidad y dejarnos de titulitis y buscar formación transversal, el concepto este que los profesores que os gusta ponerle concepto a todo, el long learning, ¿no?, de aprendizaje permanente, que yo lo traduciría de aprendizaje para toda la vida, ¿no?, o de toda la vida, ¿no? Esa formación continua que nos exigen a los auditores, pero es que lo habría que hacer continuamente. ¿Para qué? Para tener empleabilidad y crear esa brecha que hay entre el desempleo en el tema juvenil, con independencia de que yo creo que hay mucho desempleo también derivado de que hay mucho fracaso escolar, mucha gente tiende a irse con 15, con 16 años a no estudiar. Miremos los porcentajes que tenemos cuando hablamos de desempleo juvenil, cuánta gente hay. Y países que no tienen tanto desempleo juvenil, miremos qué tasa de escolarización o universidad o formación profesional hay. Y yo veo y creo que saldremos de dudas muy rápidamente, pero muy rápidamente. Bueno, deberíamos buscar, es decir, yo creo que la clave, voy a coincidir, pero le voy a llamar de otra forma. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, porque además Europa lo que está poniendo el foco es en el empleo juvenil. Tendríamos que hablar de planes de promoción y desarrollo del capital humano. Esta región, su futuro no depende ni de las carreteras que tengamos, que también, ni de las infraestructuras que tengamos, que también. Depende básicamente de lo que los ciudadanos de esta región, los jóvenes, lleven en la cabeza. Eso pasa, evidentemente, lo decías tú, Ramón, por evitar el fracaso escolar y por evitar también el abandono escolar. Y sobre todo, también hay que decirlo, no creo que tengamos la generación más cualificada de la historia de este país, sino más sobretitulada. Porque algunas universidades, yo creo que pueden hasta incluso, y centros de formación, emitir títulos que son tóxicos, como la Subprime. Fíjate, decir, hemos generalizado los estudios universitarios, pero la movilidad social es la misma. Como dice un amigo mío, el hijo del pobre cuando come jamón es que uno de los dos está malo, o el crío o el jamón. En segundo lugar, tenemos que trabajar que los jóvenes puedan predecir con anticipación cuál es su vocación profesional, es decir, qué quiere ser de mayor. En una tribu del Amazonas, donde yo he trabajado y sigo trabajando en cooperación, un chaval con 12 años sabe ya lo que va a ser: hechicero, constructor de chozas, cazador de cocodrilos, y sabe todo lo que tiene que saber para hacerlo. Tenemos que llevar cuidado con las políticas activas que están de moda, que no desincentiven la búsqueda activa de empleos. Es un debate que está en la calle y es un debate real. Tenemos que intentar que el trabajo por cuenta ajena no será en el futuro lo que soy, es decir, y quizás el autoempleo, el emprendimiento, sea una buena opción, pero me parece un disparate que en este país el autoempleo, el emprendimiento, se lo digamos a los parados para que capitalicen el desempleo, para que monten una empresa para venderle a otros parados como ellos. Cuando al final nos vamos a la facultad de ADE y tú le preguntas a los críos y todos quieren ser o de Derecho, o quieren ser notarios, registradores, gerente de una empresa, oye, y alguno vaya a montar algo, lo que sea algo. Y luego muchos políticos que hacen de la carrera política su primer empleo o promoción profesional. Y luego algo que se señalaba en un diario de la región este domingo, y yo creo que en eso la UCAN está siendo un referente y un ejemplo. Ligar la formación profesional a la formación universitaria, por cierto, esta es la única universidad que lo hace. Y segundo, trabajar la conexión de la sociedad con el tejido económico. Para nada vale tener gente muy formada si no tiene capacidad para transformar ese capital conocimiento en capital productivo. Voy a abrir un melón, pero te voy a dar la palabra. Te voy a dejar para otro día, vale, Ramón, y le voy a dar la palabra solo a Pepe. Sé que es una provocación, pero solo a Pepe. ¿Cómo que solo a mí? Sí, nada más, porque no quiero que se generen. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Hay dos sondeos hoy que se han publicado en Madrid. Ahora, no me preguntes quién. No, hay dos sondeos que se han publicado hoy. Uno dice que entra Ciudadanos, que tiene presencia Ciudadanos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que por poco que el bloque de centro derecha podría ganar.
Otros dicen que no entra Ciudadanos, que se queda fuera del 5% y que el bloque de izquierdas podría tener opciones. Tú como politólogo... Lo primero, el debate de Telemadrid fue horrible. Yo hacía tiempo que no veía un debate tan malo. Era un debate casi para estadísticos. Iba todo el mundo con su tabla enseñando el diagrama de barras y diciendo, y somos los últimos, y somos los penúltimos, y somos los primeros en no sé qué y no sé cuánto. Que, por cierto, el espectador no veía en qué se trataba el asunto. Todo el rato hablando que si estábamos en el 27,2, bueno, están en Madrid, el 27,2, el 26,1, no sé qué, no sé cuánto. En eso, horrible. Era un debate, además, que son muy difíciles, con 6. Eso es complicado. El próximo, dentro de 2 años, en mayo de dentro de 2 años, habrá 5, se supone, porque yo soy de los que cree lo que dicen la mayoría de las encuestas, que va a haber un partido que va a quedar ya sin representación parlamentaria. Y de los 6 que había ayer, probablemente 3 ya no estarán en la política madrileña. El candidato de Ciudadanos, el candidato de Podemos y el candidato del PSOE, porque estarán en otros ámbitos y en otras cosas. Las encuestas ponen el asunto, no va a llegar a la mayoría absoluta la actual presidenta. ¿Entrará Ciudadanos o no? Yo creo que lo de Ciudadanos está relativamente claro que no. Relativamente claro que no va a entrar. Pero vamos, hay que verlo, quiero decir que los madrileños lo dirán. Lo que pasa es que la situación de Ciudadanos, lo que está consiguiendo Díaz Ayuso es algo que no ha conseguido el PP con sus últimos líderes, que es volver a reagrupar la derecha. Desde la época de Rajoy la derecha está partida y el ejemplo está en que hay 3 partidos. Estoy hablando del conjunto de España. No es lo mismo Ciudadanos en Cataluña, que Ciudadanos en Cataluña tiene una extracción, digamos, no sé si decir directamente de izquierdas, pero prácticamente. Es decir, ¿dónde tiene sus mejores resultados Ciudadanos en Cataluña? Pues lo tiene en Hospitalet, en Santa Coloma, en Badalona, en Sant Boi, o sea, todo el llamado cinturón rojo. En cambio, en el resto de España, y lo podemos ver también aquí en Murcia, Ciudadanos ha conseguido un voto en el municipio de Murcia, por ejemplo, que es un caso que estudié recientemente. En el municipio de Murcia, el PSOE tiene sus mejores resultados en pedanías. El PP lo tiene sobre todo en el casco urbano y especialmente en el centro. Ciudadanos lo tiene en barrios nuevos como La Flota, para entendernos. Y Podemos lo tiene también en el casco urbano, en el barrio del Carmen. El único partido que tiene el mismo resultado en el casco urbano y en todos los barrios y en pedanías es Vox, lo cual demuestra que más que un partido con una ideología cerrada es un sentimiento, según lo veo yo. Entonces, el caso de Ciudadanos es un voto de extracción, digamos, de derechas, conservadora y tal. Y lo más posible, lo más probable, creo yo, es que desaparezca directamente de Madrid y que se produzca el reagrupamiento en torno a Isabel Díaz Ayuso. Y entonces es de suponer que Vox logrará sacar y estar ahí. Bien. Como no me deja hablar, yo lo remito a mi artículo del diario La Verdad, que hoy es el segundo más leído. Suele ser normal. Está pegando botes Víctor en la silla, bueno, es una provocación que yo decía. Ramón, muchas gracias por venir. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias por tus reflexiones, tu análisis, Pepe, Rocamora, Víctor, pero no vamos a terminar ya, sino que les dejamos con una recopilación que nuestra realizadora, que Ana Gil, ha elaborado, le ha costado su trabajo y además mucho conflicto. ¿Qué pongo? Es una recopilación de algunas imágenes, son nada más que algunas pinceladas de estos 300 programas. Les esperamos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias y buenas noches, pero vean esto. Muy buenas noches, estamos en directo, son las 10:15 en estos momentos. Todos los jueves a esta hora, aquí en Popular Televisión, vamos a tratar un asunto de máxima actualidad. ¿Qué tema más de actualidad en estos momentos que la reciente elección del Papa, de Francisco? Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Se cumplen 125 años de la botadura de un invento importantísimo, el del submarino. Precisamente a los responsables del Museo Naval queremos darles las gracias y a la Armada porque han puesto todas las facilidades del mundo para que podamos hacer aquí este trabajo. Hoy no hay ningún embajador mejor
que los grandes deportistas que tenemos en España para explicarle a toda la sociedad cualquier decisión, cualquier producto o cualquier, digamos, camino que ellos recorran. Y muy afortunada de todo lo que he vivido, la verdad. Una furgoneta, ¿no? Para ponerse Son pequeños detalles. Esto de lo que han hablado ellos, a ti te encanta también. Bienvenido, es un placer contar contigo. Gracias, el placer es mío. ¿Qué es violencia de género? Yo, sobre todo, la situación era psicológica. Hay una mayor concienciación, una mayor sensibilización en materia de violencia de género. Hay víctimas que no son conscientes del peligro. Serán por definitivo estos resultados. 22 diputados ha perdido la mayoría absoluta por uno solo. Vámonos a la sede del Partido Popular. Adelante, compañeros. Y es que el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones en la región de Murcia. Nos acompaña Juan Carlos Ispizúa. La investigación es buena y ayuda al hombre a avanzar. Y tenemos muy buena materia prima de investigación en España. Cuando da de libro que decimos, ¿no? Son bastante claros. Cuando decimos genética parece que es determinismo, te pasa. No, eso pasa con algunas enfermedades. Es que faltan solamente unas horas para que comience esa gran catequesis que llena las calles de la región de Murcia, que es nuestra Semana Santa. Que no somos espectadores, sino que de lo que se trata es de que seamos también pues, partícipes, ¿no?, del misterio que estamos viviendo. ¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, yo creo que el tercer sector, que el movimiento asociativo ha tenido que reinventarse, ¿no? Todavía quedan muchas patas por arreglar. Si todos queremos, todos podemos caber perfectamente. El movimiento asociativo lleva muchísimos años siendo el movimiento más reivindicativo que hay, porque vamos todos a una. Parece que esa tendencia que ven ustedes ahí en la pantalla, sobreimpresionada de la victoria del Partido Socialista en 17, Partido Popular 16, a pesar de ser absolutamente mínima, se consolida. El cambio ha llegado a la región de Murcia. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al debate en Popular Televisión. Seguimos en un escenario, como ven ustedes, fuera de lo normal. Nos vamos ahora hasta China. Hay una chica, una estudiante que estaba aquí cursando su formación universitaria. Los peores momentos en China, pues eso pasó en Wuhan. Allí empezaron todo como ahora mismo en España, ¿no? Al principio pues no había suficientes personales médicos, ni camas, ni suministro sanitario. Han fallecido también muchos sacerdotes jóvenes, ¿no?, que fruto de la entrega incondicional. A mí me ha impresionado siempre, pero fundamentalmente ha tenido que llegar este momento para conocer a mi presbiterio, ¿no? En efecto, anoche la Asociación de la Radio y Televisión de la Región de Murcia concedía las antenas de plata, que bueno, yo con todo mi respeto creo que en realidad es un reconocimiento a mucha gente, a muchas personas. Yo lo tengo por aquí escondido y lo pongo encima de la mesa. Desde el 2012 es el director de comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y presenta y dirige desde hace 5 temporadas el programa El Debate en Popular Televisión. Por todo ello, antena de plata para Antonio Semitier. Entrega el premio José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y lo recoge el propio Antonio, por supuesto. Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Así comenzamos todas las semanas un programa que en efecto ha entrado ya en su 5ª temporada consecutiva.